Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar un tema más en la materia de psicología. Este tema son los modelos de intervención psicológica. Es un tema muy interesante ya que nos da un amplio conocimiento sobre cómo iniciaron los modelos, para qué sirven estos modelos, quiénes adaptaron estos modelos y al final, ¿cuál modelo es el que vas a elegir tú como psicólogo? Bueno, vamos a iniciar y vamos a saber, ¿verdad?, cuál es el papel de la terapia en estos modelos de intervención. Las psicoterapias usan una serie de estrategias para ayudar a las personas a modificar aquellos pensamientos, acciones y emociones que son perjudiciales para la salud física y mental. Esto también va a fomentar un mejor conocimiento de uno mismo. Bien, por un lado, nos vamos a dar cuenta que los tipos de terapia, pues sí, van a ayudarnos a sanar los complejos pensamientos y conductas que tenemos como seres humanos. Bien, los tipos de terapia vamos a encontrar en cuanto a los métodos y enfoques terapéuticos son tan diversos y creativos como la propia mente. Hay muchas formas de conseguir avances psicológicos. Los principales tipos de terapia se clasifican de acuerdo con la filosofía en la que se sustentan. La terapia puede ofrecerse en sesiones individuales, terapia de grupo o mediante un programa de realización de tareas y orientación en línea. Bueno, una vez que sabemos eso, vamos a adentrarnos más de lleno con los modelos. Vamos a ver lo que es el modelo psicoanalítico y psicodinámico. Si bien es cierto, este modelo, como vemos en la imagen, fue creado por Sigmund Freud en el siglo XX. Este neurólogo austriaco empezó a sentar las bases del psicoanálisis. Sabemos que es un novedoso enfoque sobre la psique humana, que es tanto una teoría de la personalidad como un método de tratamiento para pacientes con trastornos. La principal contribución de Freud a la psicología en este concepto sería su método de estudio a través del inconsciente. Bien, ese modelo psicoanalítico y psicodinámico se basa en la idea de que las creencias inconscientes cimientan los comportamientos y los pensamientos inadaptados. Conocer dichas creencias nos ayudan a explicar y corregir los problemas. El terapeuta y el paciente trabajan conjuntamente para desarrollar formas más sustentables de enfrentarse con esos sentimientos anteriormente reprimidos. También este modelo lo usan para alentar los recursos y capacidades del paciente para ocuparse de sus problemas. Bien, vamos a darnos cuenta que es muy interesante el modelo que nos hace Sigmund Freud y él se basa en todo lo que es la psique. Conocemos el estudio y centrados en ese estudio podemos saber que nos da el precepto del yo, el ello y el superyo, que en su momento lo vamos a ver más detenidamente para saber de qué se trata en cada uno. Pero se basa este modelo en la psique. Vamos a ver otro modelo importantísimo, es el modelo cognitivo-conductual. Este modelo como tal abarca a varios psicólogos donde manejan métodos para que el ser humano cambie conductas a través de refuerzos, ya sean positivos, ya sean negativos, para mejorar la conducta. En los antecedentes encontramos que son aplicaciones de investigaciones científicas a la psicología clínica y la psiquiatría, con aportes desde las neurociencias y las ciencias sociales. Son herederas de las investigaciones pioneras de Ivan Pavlov, Edward Tourniquet, y en este punto también abarcamos la psicología conductista, la Gestalt, la de Vygotsky, la de Joseph Goldberg y Albert Ellis.
La terapia cognitiva se enmarca más en el idealismo y el racionalismo, mientras que el conductismo lo hace en el materialismo y el empirismo. Aquí ustedes pueden darse cuenta exactamente cuál es la que marca una y la que marca otra para que nosotros nos podemos adaptar a estos modelos y a estos estudios con la finalidad de ayudar a nuestros pacientes. No lo olvidemos, la terapia cognitiva se da al idealismo y racionalismo, ¿no? Veo un enfoque más racional. El conductismo lo hace en el materialismo y el empirismo como tal. Bien, aquí vamos a darnos cuenta y vamos a dar una introducción de los conceptos y programas de investigación clínica. La cronología nos presenta claramente los antecedentes como tal. Todo inicia en 1897, cuando Iván Pavlov introduce el concepto y estudio del condicionamiento clásico. Posteriormente, en 1953, se crea la primera ocasión que se usa el término terapia de la conducta en un reporte de Lindsley, Snicker y Salomón. Posteriormente, en 1963, Arthur Statz introduce el conductismo psicológico como teoría y unifica los esfuerzos de la investigación cognitiva y conductual, mientras que Aaron Beck introduce la terapia cognitiva para la depresión en la literatura profesional. En 1973, Donald Meichambaum introduce el entrenamiento por inoculación del estrés. Posteriormente, en 1911, Edward Tourniquet introduce el concepto y estudio del conocimiento instrumental. Para 1958, Joseph Golpe introduce la terapia por desensibilización sistemática y a su vez Albert Ellis introduce la terapia racional emotiva conductual a la literatura profesional. Y para 1971, la introducción de la terapia de solución de problemas de Zurilla y de Goldfried. Si nos podemos dar cuenta en esta cronología, vemos el escenario más completo y cómo fueron trayendo cada vez más modelos terapéuticos para que se le ayude desde una perspectiva diferente, porque si observamos cada modelo es diferente, se le ayude al paciente como tal en esos problemas en cuanto a la salud mental se trata. Bien, modelo cognitivo-conductual. Aquí vemos que parten de lo que transforma y trastorna a las personas, que no son las cosas que le ocurren, sino lo que piensan acerca de las cosas que les ocurren. Aquí vamos a ver que es una situación diferente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para entender esto hay que ver de dónde parte el cognitivo conductual, y es el trastorno que creen que son lo que piensan acerca de las cosas que les ocurren. Más sin embargo, no es así. Se va abarcando un significado que otorgan dichas experiencias. La terapia cognitiva conductual muestra al paciente que tiene el poder de cambiar lo que piensa sobre las cosas y también su forma de reaccionar y comportarse como consecuencia de lo que piensa. Esta terapia o este modelo toma elementos tanto de las teorías cognitivas como las de las teorías conductuales. Aquí es importante saber entender y comprender que lo cognitivo se yace en todo lo que es el pensamiento como tal. Y lo que es la cuestión conductual, pues bien su nombre lo dice, en las conductas. Este modelo o esta cuestión ayuda a cuestionar los pensamientos automáticos y a poner en práctica nuevas formas de reaccionar. Una vez que el paciente puede cambiar de punto de vista, puede modificar o es posible modificar su forma de sentirse y de comportarse. Bien, el comportamiento y pensamientos irracionales se puede explicar en la siguiente forma. Bueno, la realidad parece inmutable, pero en realidad es subjetiva y está influida por patrones de pensamiento individuales. Dos personas en la misma situación
pueden sentirse y reaccionar de modo muy distinto. Muchas personas dan por sentado cosas que son incorrectas y actúan de acuerdo con ellas. La terapia ayuda a cuestionarse esas cosas. Bien, vamos a ver el punto A y el punto B. El punto A nos dice que es sociable, competente y segura de sí misma, con una red social fuerte. El personaje o sujeto del punto B nos dice que es inseguro, tímido y con baja autoestima, con una red de apoyo deficiente. Aquí el panorama ya está de alguna otra manera planteado. Esta parte nos dice claramente, ¿no? El sujeto A es sociable y seguro de sí mismo. El sujeto B es inseguro, baja autoestima. Bueno, vamos a ver qué pasa con los estímulos en la cuestión emocional. Dos amigos, el A y el B, se enteran que una amiga en común va a dar una fiesta, pero no los invitó, a pesar de que los estímulos emocionales son idénticos. A y B procesan la información de modo muy distinto de acuerdo a sus patrones cognitivos. El sujeto A analiza las posibilidades racionales de que por no haber sido invitada, se pregunta diplomáticamente a su amiga, mientras que B llega automáticamente a la conclusión de que ha sido excluido de manera deliberada. Ya vemos dos puntos de vista muy conductuales como tal en cuanto a lo que refieren a través de estos estímulos. Bueno, vamos a encontrar los pensamientos racionales. Error técnico. Tal vez se le perdió la invitación, según el sujeto A. Ámbito de trabajo. Quizá es una fiesta con sus compañeros de trabajo. Sigue aportando el sujeto A. Lista de invitados limitada. Bueno, pues tal vez es solo una pequeña reunión de viejos amigos. Ahora vamos a ver lo que nos expone a través de los pensamientos irracionales el sujeto B. Sentimientos personales negativos. El no recibir la invitación es reflejo de que su amiga pues siente por él un rechazo, un repudio. Él piensa así, ella me rechaza. Sigue el sujeto B, exclusión deliberada. No lo invitaron porque no es muy sociable. Seguimos con el mismo sujeto B. Nos dice que los patrones autodestructivos se enfoca en que no se merece que lo inviten, porque a él nunca le pasan cosas buenas. Fíjense cómo están sus esquemas sobre los estímulos emocionales de acuerdo a cada uno sus pensamientos cognitivos se hace una conducta. ¿Ok? Bueno, seguimos con el sujeto A. Nos dice que sus comportamientos racionales son ponerse en contacto. Llama a la persona que da la fiesta para conversar de manera formal. Recopila respuestas. Hace preguntas reflexivas y diplomáticas sin hacer conjeturas para descubrir la verdad y la razón por qué no ha sido invitada. En cambio, el sujeto B nos dice que sus comportamientos irracionales lo evitan. No se enfrenta a los amigos o a las situaciones porque les resultan muy duras. La enfrenta con rabia. Se pone a la defensiva, se enfrenta y le acusan de ser cruel y mala amiga. Actúa a la defensiva, trata mal a la amiga como represalia. Vean cómo dos sujetos que ambos no fueron invitados a la fiesta, cada uno trae su propia idea de acuerdo a los estímulos emocionales y se enfrentan a diferentes realidades donde claramente se ve patrones de conductas en el sujeto A y en el sujeto B. Si bien es cierto, vemos claramente en el sujeto A todo lo que trae ante esta situación
Bueno, da patrones positivos. En cambio, el sujeto B, todas las respuestas a estos estímulos emocionales son completamente negativos. ¿Qué es lo que tendríamos que trabajar en este sujeto? Bueno, sus estímulos negativos o sus pensamientos negativos es el panorama que está construyendo. Más sin embargo, pudiera ser que todos los que ha construido en cuestión de estos pensamientos, todos sean inciertos. Entonces ahí está la clave de cómo tendríamos que trabajar con ese sujeto o con ambos sujetos también. Bien, vamos a ver ahora en el mismo modelo cognitivo-conductual y vamos a ir desglosando la información más relevante sobre este modelo. La terapia cognitivo-conductual ayuda al paciente a identificar y comprender y corregir los pensamientos distorsionados y que influyen negativamente en los sentimientos y el comportamiento. Vamos a desglosar unas fases para saber el planteamiento. Fase 1. Conocer al paciente, infundir confianza, explicar el círculo vicioso. Este puede ser pensamientos, sentimientos y comportamiento. Fase 2. Tratar de romper el círculo, estudiar los comportamientos y pensamientos problemáticos del paciente, analizar su efecto en él y en los demás, desarrollar juntos un plan de acción para modificar pensamientos y acciones. La fase 3. Romper el círculo vicioso, técnica de relajación, resolución de problemas con el paciente, terapia de exposición, observar qué actividades ayudan al paciente. Y fase 4. Animar al paciente a practicar las técnicas tras la terapia. El plan de acción sería realizar tareas entre sesiones como una bitácora de reflexión, anotar los niveles de ansiedad o un diario de actividades placenteras. La terapia racional emotivo-conductual, que es la TREC. Con esta terapia los pacientes llegan a comprender que lo que piensa acerca de lo que les ocurre es más determinante que lo que les ocurre en sí. Secuencia básica. Evento activador. El evento que activa los pensamientos irracionales, por ejemplo, ser ignorado como candidato a un ascenso. La creencia. Soy una persona horrible que nunca hace nada bien y jamás tendré éxito. Consecuencia. Emociones nocivas como la depresión, la ira, la culpa y la falta de autoestima. Terapia. Vamos a ver en relación a esto las disputas. Nada es tan terrible. La vida tiene sus retos. Puedo lidiar con esta frustración y este desengaño. Sentimientos efectivos. Me habría encantado que me ascendieran, pero soy una persona valiosa y capaz independientemente del resultado. En ambas terapias, si bien es cierto, para ayudar al paciente tenemos que saber e identificar y comprender por qué ocurren estos sentimientos y el comportamiento. Y por qué estos pensamientos cree el sujeto que son determinantes. Cuando, si bien es cierto, en este tipo de terapias se puede modificar la conducta. Y una vez que modificas conducta, modificas pensamiento o viceversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final de cuentas la terapia racional emotivo-conductual, la TRE, bueno, vamos a ir trabajando exactamente estas secuencias de pensamientos para que a través de modelos conductuales construyamos un nuevo pensamiento que le dé a esta persona o a estos sujetos una conducta o un resultado diferente y motivador. Ahora sí, vamos a seguir con otro tipo de terapia muy importante también, las terapias humanistas y existenciales. En este contexto de terapias humanistas tenemos como antecedentes, antes de que se desarrollara el humanismo a mediados del siglo XX, los problemas psicológicos se consideraban defectos que requerían un tratamiento psicoanalítico o conductual intensivo. Las teorías psicológicas
Se centraban en la medición del comportamiento y estudios estadísticos que servían para evaluar y clasificar a la gente. Las terapias humanistas se basan en el supuesto de que tenemos libertad y responsabilidad para controlar nuestras propias conductas. ¿En qué podemos reflexionar sobre nuestros problemas, adoptar decisiones y realizar acciones positivas? Los terapeutas humanistas piensan que el paciente debe adoptar la mayor parte de la responsabilidad en la orientación de la terapia y que el terapeuta únicamente actúa como un consejero y guía, aunque las diversas versiones tienen pequeñas diferencias de detalle en cuanto a su núcleo central. Este siempre es ampliar la conciencia del paciente. Si lo vemos de alguna otra forma, pues sí, es muy interesante este tipo de terapia humanista y claramente nos da el enfoque como tal de debe de centrarse la conducta en él y su realidad. Bueno, este modelo humanista existencial tenemos a la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. En la psicoterapia centrada en el cliente, la relación comprensiva entre este y el terapeuta hace aquel que crea en sí mismo, tenga confianza y crezca a nivel personal. Sostiene que todo el mundo posee los recursos necesarios para adquirir conocimientos, experimentar un crecimiento personal y cambiar la actitud y el comportamiento para alcanzar el máximo potencial. ¿Cuál sería? La realización personal. Vamos a encontrar también una muy importante que es la terapia de la Gestalt. Aquí nos dice que esta terapia dinámica y espontánea fue desarrollada para enseñar al paciente a reconocer los procesos corporales y las emociones que había estado bloqueando para que no penetren en la conciencia. El objetivo principal de la terapia de la Gestalt es incrementar el autoconocimiento y la autoaceptación. Si estamos viendo estos dos enfoques, sí, pues son diferentes. Más sin embargo, la Gestalt como la humanista debemos de enfocar al paciente en su realidad, que se centre en la cuestión del por qué te está pasando esta conducta, esta es tu realidad, se puede cambiar y trabajar en esto y vamos a darle ese acompañamiento y ese enfoque para que pueda sentir una plena confianza en él mismo y pueda cambiar su conducta. Los procesos de la psicoterapia. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Es muy interesante saber todos los procesos que tenemos que tener todos los psicólogos en estas terapias como tal, en estos procesos para saber cómo manejarlos. Bueno, tenemos el rapport como número 1 y es establecer un rapport en el terapeuta, un interés cálido y en el cliente una confianza básica. Ante todo, y se debe de comenzar con ese rapport, ese te escucho, te entiendo, te comprendo, soy empático contigo como cliente, para que una vez que yo empatice contigo, tú tengas toda la confianza de platicar tus problemas. El número 2, desahogo emocional. Nos abarca el desahogo emocional en el cliente, que expresa sus sentimientos ayudado por las técnicas catárticas. 3, reconocimiento. Reconocimiento y aceptación de su self espontáneo. Esta es algo mucho más emocional y afectivo. 4, toma de decisiones. La toma de decisiones responsables por parte del cliente sin sentirse dirigido por el terapeuta. Tenemos que saber que no debemos de interrumpir al paciente. Tenemos que saber que él tiene en este momento toda la estructura, la comprensión para sentirse escuchado. Y que nosotros, los psicólogos, no podemos interrumpirlo de ninguna manera. Y si se da una pausa, nosotros también adentrarnos a esa pausa. Y que si el paciente nos hace una pregunta,
nosotros no desviarnos de ese tema que él está exponiendo. Al contrario, respetar esas pautas y adentrarnos a esa pregunta sin cambiar el punto o método del tema que nos está exponiendo el paciente. 5. Aumentar el instinct. Al final del proceso, el terapeuta puede aumentar los insights de su cliente, dándole algunas interpretaciones. Aquí ya vemos algo muy importante. Al final del proceso, el terapeuta puede aumentar los insights. ¿Estamos de acuerdo? Jamás podemos interrumpirlo a él. Ya observando que él ha podido, a través de la confianza, darnos su contexto conductual, nosotros ahí podemos de algún enfoque darle lo que es en el aumento del insight. También podemos encontrar en el número 6 la validez del insight, que ésta se funda en una aceptación emocional y la interpretación es admisible cuando el cliente la acepta. 7. El crecimiento. Última etapa del proceso, el crecimiento en independencia del cliente ayudado por el terapeuta. ¿Ok? Aquí vemos de este enfoque, podemos ir ya a través de validar lo que él nos dice, bueno, empezar a darle en esta última etapa una independencia a él, la figura él o ella, obviamente en los sujetos de acuerdo a lo que nos corresponda dar terapia, y se lleve a cabo esa modalidad para que a través de este crecimiento empecemos a trabajar con el cliente. Número 8, primer análisis, nos dice claramente que este primer análisis se insiste en la aceptación emocional de todas las experiencias. Aceptación emocional de todas las experiencias. ¿Estamos de acuerdo? No podemos decir, pues te pasó esto porque fue tu culpa, esto porque tú lo provocaste. Jamás. Simple y sencillamente aceptación emocional, y vamos a llevar esta situación y vamos a trabajar en esto porque esto es lo que es válido para ti. 9. Aceptación. La terapia va dirigida a esta aceptación, la cual es condición previa del crecimiento en independencia. Fíjense qué cierre tan elevado nos da estos procesos de la psicoterapia, ya que ven en el punto número 9, es más que claro que tenemos que dirigir esa aceptación. ¿Estamos de acuerdo? Si yo como terapeuta me enfoco en que acepto esto y puedo cambiar esto, de alguna otra manera en su independencia al paciente o al cliente, pues esto nos va a ayudar mucho a que sea y retome una independencia emocional ante este contexto tan doloroso que nos puede haber expuesto o explicado. Relación terapéutica. Nos dice que la terapia centrada en el cliente es la relación comprensiva entre el cliente y el terapeuta, ya que hace que el primero crea en sí mismo, tenga confianza y crezca a nivel personal. Genial, aquí está la respuesta. Si yo puedo crear en el cliente, en el paciente, en mi paciente, esa confianza, ¿ok?, y que crea en sí mismo y que yo respeto en todo momento eso, bueno, obviamente al trabajar con él o con ella vamos a tener un crecimiento a nivel personal. Bien, el terapeuta propicia un clima que facilite el cambio. El terapeuta debe de tener congruencia. Debe de ser positivo, optimista y genuino. Debe de haber en todo momento un respeto. Debe de ver al paciente de manera positiva para que facilite lo que nos va a expresar el paciente. Y algo muy importante, trabajar en la empatía. Este enfoque se ve claramente a través de la comprensión y ve el mundo a través de los ojos del paciente.
Ahora bien, vemos aquí en cuestión del panorama del sujeto como paciente y es la realización personal. El paciente usa su capacidad innata y su deseo de cambiar y de crecer personalmente. Si bien es cierto, todo paciente que puede llegar a nosotros es porque trae problemas que le lastiman o hay conductas que ya no quiere porque encuentra o se está dando cuenta que en esas conductas pues no deja nada positivo. Y ese enfoque para nosotros debemos de tener mucho respeto, mucha congruencia y mucha empatía. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente crea en nosotros, en ese momento él va a aceptar esa ayuda y ese cambio a nivel personal. Ahora bien, relación terapéutica entre lo que es la terapia de la Gestalt. Esta nos dice que libera al paciente y le ayuda a ser más consciente de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos y de su influencia en el entorno. Aquí vemos la representación lleva la concienciación. Técnica de la silla vacía. Nos dice que el paciente se dirige a la silla como si fuera alguien importante en su vida y luego se intercambian los papeles para poder entender la opinión contraria. Expresar sentimientos y emociones hace que nos conozcamos mejor. Les comento que esta técnica de la silla vacía es importante utilizarla en la terapia de la Gestalt, pero debemos de conocerla claramente cómo se utiliza esta nueva técnica o esta técnica para que los resultados con mi paciente sean positivos y tenga un verdadero crecimiento profesional. Bueno, y vamos a ver la última terapia, que es la sistémica. En esta terapia podemos encontrar también a varios autores, no menos importante o más importante que los otros, ya que todos a través de su enfoque o de su modelo que nos hayan dado a través de sus investigaciones, pues son muy interesantes. En los antecedentes de los modelos de intervención sistémica encontramos la década de los 60. Esta se caracterizó por la consolidación en el campo de la psicología de diversos modelos o escuelas basados en el enfoque sistémico. Así, Bateson, Jackson, Walkland y Watzlawick trabajaron en el modelo interaccional. Haley trabajó en el modelo estratégico y Munich desarrolló el modelo estructural. Algunos investigadores europeos a finales de la década de los 60 se incorporaron al trabajo de terapia familiar y sistémica y desarrollaron modelos como el de Milán y el de Roma. El modelo estructural sistémico tiene como principal representante a Salvador Minucci y surgió a finales de la década de los 60 como un intento de explicar la relación entre el individuo y su contexto familiar. Bien, aquí nos podemos dar cuenta de este enfoque y nos dice que su papel en cuanto a esta terapia sistémica en el campo de la psicología o estos nuevos modelos en cuanto a este tipo de terapia, bueno, pues su enfoque como tal es la relación entre individuo y el contexto familiar. Cuéntame qué pasó o qué te pasó o cómo viviste este cumpleaños. Porque este cumpleaños me doy cuenta que detona absolutamente tu forma de ser actual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues este tipo de terapia sistémica, el enfoque y relación de este enfoque se encuentra exactamente en lo que es el paciente y el entorno familiar. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema que es muy interesante. Posteriormente vamos a enfocarnos a cada uno para darle una observación muchísimo más amplia y tener otros puntos muchísimo más
elevados para saber qué tipo de terapia vas a trabajar tú, qué tipo de modelo se te hace más cómodo para cada tipo de paciente. Los dejo, que pasen bonita tarde, cuídense mucho.